estaremos en una excelente salud. Como dijo Hipócrates, considerado el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Bueno, pues también hay otra manera muy importante de combatir el cáncer, y esto es a través del área espiritual. Hay muchas veces que ya no es suficiente ni con el cambio de alimentos, porque hay enfermedades, ¿verdad?, muy avanzadas, y es aquí cuando solo un milagro nos puede salvar, y es donde acudimos a Dios. Veamos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y para esto voy a usar el libro de cómo orar en cada necesidad, que aquí tengo uh, los, uh, los versículos sobre lo del cáncer. Bueno, veamos Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí nos muestran dos requisitos que debemos cumplir: temer a Dios, o sea, obedecerle, y para obedecerle hay que leer su palabra, y para saber lo que Él dice y alejarse del mal. Todos sabemos que es lo malo, ¿verdad? Estas dos cosas son medicina para nuestro cuerpo. Bueno, otra forma de las palabras que nosotros hablamos: pidámosle a Dios que nos ayude a ser sabios, que nos dé sabiduría para hablarle a la gente, sobre todo con los que tenemos a un lado, o sea, nuestra familia, los compañeros de trabajo, etcétera, porque a veces les ofendemos tan fácilmente con nuestras palabras, y vienen siendo como golpes de espada, y un golpe de espada que solamente hace destruir, ¿verdad? Porque Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Lo vuelvo a repetir, Proverbios 12:18: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sí? Hay otro versículo que dice Proverbios 16:24, dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Sí? Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a hablar dichos suaves ¿por qué? Porque esos dichos suaves son como un panal de miel, y el alma se suaviza, y sobre todo que esto es medicina para nuestro cuerpo. ¿Saben, amigos, amigas? Esto es tan fácil de controlar, pero tampoco, no es tan fácil de controlarlo, pero tampoco es imposible lograrlo. Lo podemos lograr a base de la perseverancia. Saben que cuando un niño empieza a comunicarse, es tan dulce su forma de hablar y nos causa gracia, y sentimos amor por él, porque hay tanta sinceridad en sus palabras que él apenas empieza a hablar. Con el tiempo ese niño aprende tantas palabras a su alrededor, con la familia, con lo que escucha en la televisión, con los amigos, y según lo que escuchó, eso es en lo que el niño se va a transformar. Y si fue algo bueno, pues crecerá con esa bondad, pero si no lo fue, ese niño o niña se volverá grosero o grosera, mal hablado, desobediente, etcétera. Y sobre todo si no hubo una correcta disciplina y enseñanza, bueno, pues esos niños y niñas fuimos nosotros, ¿sí? Bueno, pues si crecieron alguna persona con esa bondad y llenos de amor, seguramente los que están alrededor de nosotros o de ustedes, ¿verdad?, los están disfrutando, si fueron una persona llena de amor, que así creció con bondad y todo. Y bueno, pero si esa persona, pero si no creció así, fue todo lo contrario, pues imagínense, ¿no? Los que están alrededor no disfrutan de estas personas o no disfrutan de nosotros. Y es pues por eso que estamos hablando de este tema. Eh, estamos vivos, y lo importante es que si queremos, nosotros podemos cambiar, y por supuesto que lo vamos a lograr si perseveramos, como dije antes. Saben que sí se puede dejar de hablar de esa manera incorrecta, o tal vez mal hablada o malhumorada, ¿verdad? Pues les diré rápidamente cómo lo podemos hacer. De la misma manera que nosotros adquirimos esa costumbre de hablar pues incorrectamente, ¿cómo fue? Pues lo adquirimos poco a poco, ¿verdad? Entonces, pues ahora poco a poco cambiaremos ese tono de voz más suave, esas palabras malhumoradas por palabras dulces, y sobre todo
que le pediremos a Dios que nos ayude a lograrlo y no se preocupen, no nos preocupemos si no lo podemos lograr en la primera, segunda o tercera vez que lo hagamos o que estemos practicando. Por eso dije, hay que perseverar y ser consistentes. Y si seguimos con ese tono de voz, pronto se hará en nosotros una buena costumbre, ¿verdad? Y nuestra vida y será muy diferente. Hasta la gente que nos ve más seguido, el día que nos vean nos dirán, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué andas tan dulce? Hasta tu semblante te ha cambiado. Dime qué estás haciendo, pásame la receta. Y bueno, con todo gusto pasémosle la receta a los demás. Esta receta sí vale la pena compartirlas con otras personas, ¿verdad? Bueno, veamos a otro versículo. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Santiago, perdón, el 14 al 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, aquí hay que pedir ayuda a la iglesia donde nos reunimos y donde uno se congrega, y si no se congrega, pues, ¿qué les diremos? Buscar un lugar donde congregarse, ¿verdad? Entonces, eh, congregarse y pedirle al pastor, a los hermanos de la iglesia, que como estuvimos leyendo aquí, que oren por él, ¿verdad? Y pedirse perdón unos a otros si nos hemos ofendido. Y pues eso es muy importante porque aquí dice que entonces nosotros seremos sanados, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo sanado es bien importante pedirnos perdón si hemos ofendido a alguien. Bueno, son requisitos que Dios pide para esto. Y bueno, pues vamos a leer otro versículo. Déjame estar. El Marcos 5 del 25 en adelante, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, en este milagro vemos la fe que tenía esta mujer. Con solo tocar el borde del manto de Jesús, esta enfermedad era al parecer incurable, porque dice que ya había acudido a muchos médicos y había gastado todo su dinero. Y en lugar de ser sanada, iba peor, ¿verdad? Definitivamente necesitaba ella un gran milagro. Y esto fue lo que sucedió, un gran milagro en su vida. Y bueno, veamos ahora otro pasaje. Marcos 5:35 dice en adelante, dice, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, y ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba.
pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Okay? Bueno, una historia muy, muy preciosa, ¿verdad? En estas dos escenas donde se producen milagros, grandes milagros contundentes a vista de todos, podemos darnos cuenta que en el lugar donde se encontraba Jesús enseñando a la gente, acudieron estas personas. Una de ellas, la mujer del flujo, que sí se podía pues, levantar y ella misma fue. Y la niña que resucitó Jesús, su padre fue a pedir ayuda a Jesús, ya que ella estaba en cama y muy grave. Obvio, no se podía levantar. Que al principio estaba muy enferma y cuando Jesús decide ir a orar por ella, vienen y le dicen que la hija acaba de morir y el Señor Jesús va y hace un milagro, ¿verdad? A darle la vida una vez más. Pero en los dos casos, alguien tuvo que ir donde Jesús estaba. Y con esto pues nos enseña que hay que pedir ayuda al que la tiene. En este caso el Señor Jesucristo. Ellos sabían que Jesús podía ayudar y lo buscaron donde Él se encontraba predicando. Por eso es necesario ir a la iglesia donde está la presencia de Dios y donde se predica la palabra de Dios. Si tú, amigo, que me escuchas, amigo, amigas, que me ves, ¿verdad? Que estás escuchando todo eso, tú necesitas un milagro de sanidad para ese cáncer o enfermedad que llevas cargando por tanto tiempo. Este mensaje es para ti y puedes confiar en el Señor Jesucristo y pedirle que obre un milagro en tu vida. Si Él lo hizo en estos dos temas que he tocado, Él lo puede hacer en ti, tanto en la niña como en la mujer del flujo de sangre. Él también lo puede hacer en ti, lo puede hacer en mí o cualquiera que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir que hagamos una oración. Yo tengo una oración aquí en el libro. Cada petición hecho con una oración para que los que no saben orar, por eso pueden encontrar aquí la petición, en este caso el del cáncer, y vamos a orar. Como dice aquí, lo voy a leer, ¿verdad? El que quiera orarlo, pues hágalo ahí donde estás, repita lo que yo voy a decir. Bueno, la oración dice así: Padre, tu palabra es tan clara que nos has dado los pasos a seguir para ser felices siempre, hasta en la salud. Solo ayúdame a cumplir lo que tú me pides, a temerte, a apartarme del mal, a hablar palabras positivas y tener tu sabiduría para que tenga buena salud. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a menos que Dios ya quiera recoger a alguna persona, ¿verdad?, de esta tierra, pues usted ore a Dios pidiéndole que le ayude a pasar estos últimos días en paz y pida perdón a Dios y a todas las personas que sabemos o que usted sabe que ha ofendido, ¿verdad? Usted sabe que debe hacerlo y encomendarse a Dios en todo. Y si tú eres una persona que no sabe cómo orar a Dios, pues yo te voy a guiar con esta oración. Repítanla después de mí. Para aquellos que no saben orar, ¿verdad? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengo delante de ti pidiéndote que me perdones todos mis pecados. Jesucristo pagó el precio de mis pecados y yo le acepto como mi Señor y mi Salvador y mi sanador. Y si tú me llamas a tu presencia, yo te pido que tengas misericordia de mí, que te encargues de mi alma y que yo pueda entrar a tu presencia en una verdadera paz para siempre. Encárgate de mi familia y yo perdono a todos los que me han ofendido y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en los libros que he usado pues ya los han visto, ¿verdad? Y pues fue un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Y si alguno de ustedes desea alguno de estos libros, el de test para combatir enfermedades, el de alimentos, el de jugos o el de cómo orar en cada necesidad, solamente envíe un mensaje. Acuérdense que no tienen un costo, solamente es una ofrenda. Esos son libros que estamos promocionando para ayudar al Ministerio Casa Internacional de Adoración y algunos ministerios también en el país de México. Fue un placer haber estado con ustedes. Yo espero haberles ayudado a alguno de ustedes y pues me gustaría que hicieran algún comentario, ¿verdad? Aquellos que recibieron alguna ayuda. Es muy agradable cuando uno escucha, ¿verdad?, que alguien le ha ayudado esta información. Tomemos la costumbre de poder ser agradecidos unos con otros
Para mí sería algo muy importante que este mensaje tocara el corazón de alguien, que les ayudara con una perfecta salud física, espiritual y emocional. Y bueno, pues espero verlas la próxima vez. Dios les bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes.